Buenos días, profesor, compañeros. Mi nombre es Alessandra Mercedes Aldae Javier, alumna del curso de Electrónica Básica, y el día de hoy voy a presentar la solución del ejercicio que se me asignó para la tarea académica número 2. Es el ejercicio 10 de transistores bipolares. En primer lugar, tenemos el enunciado. Se tiene el siguiente circuito con transistores bipolares con valor de beta igual a 100. Lo que se nos pide es, en primer lugar, hallar el punto de operación y la región de operación de los transistores Q1 y Q2 cuando V1 es igual a 0 voltios, cuando V1 es igual a 5 voltios y finalmente indicar si en este circuito hace falta algún otro dispositivo. De ser así, indicar de qué dispositivo se trata y justificar la respuesta. Para empezar, sería ideal tratar de entender el circuito, y una manera de hacerlo es redibujándolo para entender cómo están distribuidos los componentes y conectados. Además, nos damos cuenta que dentro del circuito, además de contar con dos transistores BJT, uno de ellos es NPN y el otro es PNP, además de contar con resistencias y las fuentes de voltaje, tenemos una bobina. Entonces, considerando la expresión de un inductor, es decir, el voltaje o la tensión del inductor es igual a la inductancia por la derivada en el tiempo de la corriente del inductor. En este caso, como la corriente es constante en el circuito, podemos decir que el voltaje o la tensión del inductor va a ser igual a 0. Por lo tanto, en ese circuito, la bobina va a actuar como un cortocircuito y este elemento lo podemos reemplazar por un cable. Entonces, redibujamos el circuito equivalente, es lo mismo que tenemos acá, pero reemplazando la inductancia por un cortocircuito. Ahora, para lo primero que se nos solicita, cuando V1 es igual a 0 voltios, no tenemos más datos además de beta igual a 100. Entonces, podríamos asumir algunas cosas y luego comprobar si es que estamos en lo cierto. Entonces, lo primero que podemos asumir o considerar es que la juntura base emisor del transistor 1 conduce, es decir, está indirecta. Como en este caso no tenemos una hoja de datos o no sabemos el voltaje de base emisor, podemos considerar el valor típico de 0.7 voltios. Si esta juntura base emisor está polarizada, entonces tenemos dos opciones, o se encuentra en saturación o se encuentra en región activa directa. Si asumiéramos que ambos transistores BJT, el 1 y el 2, se encuentran en región activa directa, tendríamos la siguiente relación, que la corriente del colector es igual a beta por la corriente de la base del transistor 1, respectivamente, y para el transistor 2, la corriente de colector va a ser igual a beta por la corriente de la base. Ahora, si solo analizáramos o empezáramos a analizar este transistor, podemos darnos cuenta que el sentido de las corrientes, al ser un BJT NPN, son en esta dirección. Además, si estamos asumiendo que la juntura base emisor tiene 0.7 voltios, esta resistencia también tendría que tener 0.7 voltios. Como tenemos una resistencia de 10 kiloohmios, la corriente sería 0.07 miliamperios en este sentido porque es un elemento pasivo y porque va de 0.7 voltios a 0 voltios porque está conectado a tierra. Ahora, tenemos una corriente que va en este sentido, una corriente que entra a la base porque es un NPN, y en este caso, si tenemos 0.7 voltios aquí y tenemos 0 voltios acá, la corriente debería fluir en este sentido y sería igual a 0.7 menos 0 entre 15 kiloohmios. Esto nos da
el valor de 0,0467 miliamperios. Pero si nos percatamos de algo, ambas corrientes están saliendo del mismo nodo, lo cual no es posible. Además, si realizamos un divisor de tensiones entre estas dos, obtendríamos que, al saber que esto es 0 voltios y esto es 0 voltios, esto también tendría la polaridad de 0 voltios y no correspondería con lo que hemos asumido de que esta juntura B está en directa y presenta 0,7 voltios. Por lo tanto, llegamos a una contradicción y podemos demostrar que el transistor 1 no está en directa. Por lo tanto, si no está en directa, no está ni en saturación ni en región activa directa para amplificar. Lo que nos quedaría sería comprobar que el transistor 1 esté en corte. Si el transistor 1 está en corte, tanto la corriente del colector 1 como la del emisor 1 y de la base serían 0, 0, 0 amperios. En ese caso, si la corriente es 0 amperios aquí, entonces la suma de estas dos corrientes debería salirme 0. Y la única manera de que sea así, dada la orientación de las corrientes, es que el transistor 2 también esté en corte y sus junturas en inversa cuando V1 es igual a 0 voltios. Por ello, finalmente podemos decir que el punto de operación de ambos es 9 voltios y 0 amperios en el colector, 0 amperios en el colector de ambos. Ambos trabajan en corte. Ahora, para el segundo inciso, cuando V1 es igual a 5 voltios, como no tenemos nuevamente datos adicionales, asumimos en primer lugar que la juntura B conduce en ambos casos. Como no es un dato, entonces podemos considerar un valor típico de 0,7 voltios. Si los transistores ambos estuvieran en región activa directa, podríamos utilizar el valor de beta, pero comprobémoslo. En primer lugar, como hemos asumido que la juntura B del transistor 1 está polarizada en directa y no tenemos el dato, hemos considerado 0,7 voltios. Aquí, en este punto, en este nodo, tenemos 0,7 voltios. Acá 0, acá 0. Entonces, en esta resistencia vamos a tener 0,7 voltios, como es una resistencia de 10 kiloohmios, la corriente va a ser de 0,07 miliamperios. Ahora, podemos calcular la corriente aquí. Acá tenemos 0,7 voltios y acá tenemos 5 voltios. La corriente iría en este sentido y sería igual a 5 menos 0,7 voltios en ambos casos entre 15 kiloohmios. Y esto nos da el resultado de 0,286 miliamperios. Ahora podemos considerar que las corrientes que salen son iguales a las corrientes que entran, en este caso 0,286 miliamperios igual a la corriente B1 de la base 1 más 0,07 miliamperios. Esto nos da como resultado el valor de 0,216 miliamperios. Ahora, si consideramos que el transistor 1 se encuentra en región activa directa, es decir, que utilicemos la relación de corriente del colector es igual a el beta por la corriente de la base, tendríamos que la corriente del colector sería 21,6 miliamperios. Ahora, lo que necesitaríamos para hallar el punto de operación sería el voltaje CE del transistor 1. Para ello vamos a realizar la suma de tensiones igual a 0 en el lazo grande VCE del transistor 1, es decir, en este lazo de acá. Entonces tenemos 9 voltios menos la caída de 0,7 menos 2,7 kiloohmios por la corriente
del colector 1, este valor, menos VCE, igual a 0. Resolviendo, obtenemos este valor y no es posible que VCE sea menos 50.0.2 voltios en la región activa directa. Por lo tanto, lo que probablemente no se esté cumpliendo es que el voltaje la corriente del colector, sea 100 veces la corriente de la base. Por lo tanto, sabemos que no nos encontramos en región activa directa. Pero como hemos asumido que la juntura base-emisor sí se encuentra en directa, podemos comprobar aún que tal vez se encuentre en saturación. Entonces, para saturación, como no tenemos algún otro dato adicional, podemos considerar el valor típico de 0.2 voltios para voltaje colector-emisor del transistor 1. Entonces, realizando suma de tensiones en el lazo grande del colector emisor del transistor 1, tenemos 9 voltios menos la caída de 0.7 menos 2.7 kiloohmios por la corriente del colector, que es lo que ahora queremos averiguar, menos el voltaje del colector emisor 1, que ahora hemos considerado 0.2 voltios. Operando, obtenemos que la corriente del colector 1 es igual a 3 miliamperios. Ahora, lo que nos faltaría hacer es comprobar que realmente estemos en saturación y no en región activa directa, o bueno, región activa directa ya lo sabemos. Entonces, para comprobar que estamos en saturación, la juntura BC también debería estar en directa, es decir, esta juntura de acá. Y para comprobarlo, el voltaje de BC debe ser mayor a 0.4 voltios para que se considere que esté en directa. El voltaje de BC es igual al voltaje de B menos el voltaje de C. Pero como no tenemos ninguno de estos valores de manera directa, podemos hallarlos desde aquí. Sabemos que el voltaje BE es igual a 0.7 voltios. El voltaje de BE es igual al voltaje de la base menos el voltaje del emisor. El voltaje del emisor al estar conectado, el emisor al estar conectado a tierra tiene 0 voltios, por lo tanto el voltaje de la base es igual a 0.7 voltios. Reemplazamos el valor y para hallar el voltaje del colector podemos usar la relación de voltaje colector-emisor es igual al voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Esto es igual a 0.2 voltios. Como el emisor está conectado a tierra, su voltaje es 0 voltios y por lo tanto el voltaje del colector termina siendo 0.2 voltios. Se reemplaza, se obtiene que el voltaje de la base del colector es 0.5 voltios mayor a 0.4, por lo tanto podemos decir que está en saturación y su punto de operación es 0.2 voltios, voltaje colector-emisor, y la corriente del colector es 3 miliamperios y se encuentra en saturación. Ahora, hemos comprobado en qué región se encuentra operando este transistor y cuál es su punto de operación. Nos faltaría averiguar qué es lo que está sucediendo con el transistor 2. Entonces, si asumimos que este transistor está en región activa directa, utilizaríamos esta relación. Corriente del colector 2 es igual a 100 o el beta por la corriente de la base 2. Ahora, nosotros no tenemos la corriente de la base 2, pero la podemos hallar porque ya tenemos la corriente del colector 1 y sabemos que como esto está polarizado en directa, este es un PNP. Acá habría también 0.7 voltios. Entre 10 kiloohmios la corriente sería 0.07 miliamperios. Entonces, reemplazando la corriente del colector 1 y la corriente 1, obtenemos que la corriente de la base 2 es 2,93 miliamperios. Ahora, si reemplazamos este valor en la corriente del colector 2, sería corriente del colector 2 es igual a 100 por 2,93 miliamperios
lo que nos da un resultado de 293 miliamperios. Ahora, si realizamos suma de tensiones igual a 0 en el lazo S del transistor 2, en este lazo, tenemos lo siguiente: 9 voltios menos VCE menos 300 ohmios por la corriente del colector 2 que hemos calculado acá. Al resolver, obtenemos el siguiente resultado. El voltaje del colector emisor 2 es menos 78,9 voltios. Eso no puede ser posible, no puede ser ese valor negativo, debido a que se supone que esto está siendo alimentado por 9 voltios. Por lo tanto, nos damos cuenta que no está en región activa directa y debería estar en saturación. Entonces, porque ya hemos asumido que en base emisor hay 0,7 voltios, podríamos considerar que estaría en saturación. Como no conocemos el valor de voltaje colector emisor 2, asumimos que es igual a 0,2 voltios, un valor típico. Obviamos esta relación que previamente habíamos utilizado. Realizamos nuevamente suma de tensiones en el lazo igual a 0 en el lazo S del transistor 2, en este lazo, y tenemos que 9 voltios menos 0,2 menos 300 ohmios por la corriente del colector, que ahora es nuestra incógnita. Todo eso igual a 0 y obtenemos este resultado, 29,3 miliamperios. Aparentemente estamos en saturación. Lo único que nos quedaría es comprobar que realmente estamos en saturación. Para ello debemos probar que la juntura base-colector también esté en directa. Para ello usamos una relación similar a la utilizada previamente en base al voltaje de base emisor y de colector emisor. Reemplazamos los valores y obtenemos que el voltaje es mayor a 0,4. Por lo tanto, se encuentra en saturación y su punto de operación es igual a 0,2 voltios, voltaje de colector emisor, y la corriente de colector de este transistor 2 es 29,3 miliamperios. Ambos se encuentran en saturación. Y finalmente, para la última pregunta, en la que se nos consulta cuál es el dispositivo que faltaría y, si es así, enunciarlo. En este caso, el dispositivo que nos falta es un diodo flyback en paralelo con la carga inductiva. Lo que sucede es que las inductancias, como la bobina, almacenan energía en forma de corriente, y como vemos, según el voltaje de la fuente V1, los transistores que tenemos en este circuito van a estar en corte o en saturación, es decir, actuarán como un switch, y al conmutar su estado, las cargas inductivas van a liberar corriente muy alta, una corriente muy alta, que va en sentido antihorario. Lo que hace este diodo, un diodo normal, es permitir que estos picos de corriente solo circulen en este lazo, continuamente, una y otra vez, y que no salgan de ese bucle a dañar a otros componentes del circuito. Para ello se coloca el diodo en una orientación de tal manera que pueda trabajar en polarización inversa, para que la corriente no fluya cuando se aplica un voltaje externo de 9 voltios. Muchas gracias.